Cuando Cristo venga en su gloria, quien empiece mantendrá, pues con voz como de trompeta a los cuatro vientos hablará. Su poder y su excelsa grandeza en los cielos se verá, y en sus manos traerá consigo la corona de vida. Nos dirá: hijos queridos, aquí está su Salvador. Bendecidos de mi Padre, vengan todos y a una voz canten coros celestiales a su Rey y Salvador. La corona está ganada, ya no hay nada que temer. Cuando Cristo venga en su gloria, oh qué hermoso se verá, y sus huestes celestiales con su luz nos cubrirá, y su pueblo redimido con gran gozo entonará alabanzas al Eterno, diciendo: el Rey viene ya. Nos dirá: hijos queridos, aquí está su Salvador. Bendecidos de mi Padre, vengan todos y a una voz canten coros celestiales a su Rey y Salvador. La corona está ganada, ya no hay nada que temer. Nos dirá: hijos queridos, aquí está su Salvador. Bendecidos de mi Padre, vengan todos y a una voz canten coros celestiales a su Rey y Salvador. La corona está ganada, ya no hay nada que temer, ya no hay nada que temer, ya no hay nada que temer. ¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a nuestro programa de esta fecha. Un saludo y un abrazo cordial para todos ustedes que nos ven a través de Facebook Live. Les estoy enviando un saludo muy cordial, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos siempre, todos los sábados aquí a través de nuestro canal de Facebook Live, Ángel Mensajero TV. Bien, el día de hoy tenemos un programa especial. Estaremos hablando un poquito y, por supuesto, queremos contar con su participación a través de nuestra red social, de nuestro canal,
estaremos nosotros tomando, sus preguntas. Por ahí pusimos una pregunta también. No sé si usted la tiene a la vista. ¿Cree que el coronavirus es el fin del mundo? Bueno, hoy estaremos hablando del fin del mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que respondió el Señor Jesús cuando le hicieron justamente esta misma pregunta allá por el año 28, 29, qué sé yo, por ahí, en ese entonces? El día de hoy es la misma pregunta que quiero lanzarles a cada uno de ustedes, porque con esta situación que estamos viviendo, en algunos países un poquito más difícil, en otros menos, pero a más de algunos se le ha subido en la mente esta pregunta, o se ha hecho esta pregunta: ¿será que este es el fin del mundo? ¿Qué piensa usted? Nuestro programa está diseñado, está dirigido para todos aquellos que lo quieran ver, no importa la religión o denominación que usted pertenezca. Queremos que el día de hoy usted participe en nuestro programa y nos escriba, y nos hable, nos llame si usted quiere enviar algún mensaje de voz, algún mensaje de escrito. Con mucho gusto hágalo y vamos a darle lectura por acá. Mis queridos hermanos y amigos, un saludo cordial para todos ustedes. Como les dije, una cordial bienvenida. Hoy estamos ya prácticamente en el día 21 de marzo, en el tercer mes del año 2020. Ha transcurrido muchísimo tiempo ya. Muchos que ya tenemos algunos marzos encima, no pensábamos estar para esta fecha, ¿verdad? Principalmente los cristianos, los cuales creemos que Cristo pronto vendrá, ¿verdad? Y que el tiempo no será más. Pero estamos aquí justamente como testigos de hechos impresionantes, de acontecimientos que marcan la historia, ¿verdad?, en nuestro mundo. Sé que el día de hoy quiero enviar saludos desde ya a todas las personas que están con nosotros ahí comunicándose o están ya en nuestro canal. Saludo para Andrea, creo que está allá por Honduras. También para René Alberto, que por allá nos escucha en Catacamas, Olancho, ¿verdad? Catacamas es mi ciudad, es mi pueblo. Está aún bastante cerca de estar algún día por allá. Así es que un saludo también para Oscar Quiroz, ¿verdad? Y así para todos los hermanos que ya están ahí metidos, pero si no escriben, obviamente no les voy a saludar, porque no quiero tomarme esa atribución. Quizás quieren que les mencionemos, quizás no. Pero si usted quiere un saludo, escríbanos ahí o mándenos un dedo de acá, ¿verdad? Así que un saludo cordial para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a estar contestando a esta pregunta. Es una pregunta que se la hicieron al Señor Jesús allá en Mateo 24. Dinos cuándo será el fin de estas cosas y del fin del mundo. El versículo de hoy está aquí justamente, vamos a presentárselo, como ustedes pueden ver. Dice: cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Yo creo que en la Biblia uno de los pasajes más interesantes en cuanto al fin del mundo es una de las preguntas que le formularon sus discípulos, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor Jesús en este diálogo que tuvo con sus discípulos justamente cuando venía ascendiendo por el Monte de los Olivos juntamente con algunos de sus discípulos. Bien, mis queridos amigos, queremos tener una palabra de oración. Estaremos hasta las 2:30 de la tarde. Vamos a estar viendo algunos videos, algunas fotos, cosas interesantes que el mundo está realizando el día de hoy. Cómo la vida ha cambiado
en la rutina de cada uno de nosotros, de los gobiernos, de la sociedad, de las iglesias, bueno, hasta los animalitos también. Pero bueno, quédese con nosotros, va a estar sumamente interesante este programa el día de hoy. Para eso yo les quiero pedir de por favor que pueda compartir nuestra transmisión con sus contactos, queridos amigos. Póngale ahí share y recuerde que si algún caso, por cualquier situación usted no puede ver este video en vivo, nosotros lo estaremos posteando en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Ahí nos puede encontrar como Ángel Galeano. Bien, yo quiero antes de iniciar tener una corta oración para discutir, estudiar este tema según la luz que aparece en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Quizás este programa puede llenarlo, le puede traer esperanza. Es por eso que nosotros queremos que usted comparta para que esta pregunta sea respondida como debe de responderse de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucho temor, principalmente nosotros acá en Estados Unidos. De hecho, el gobierno estatal ya ha lanzado algunas órdenes, como en muchas partes del mundo. Muchos de los ciudadanos de los diferentes países están viviendo ahorita en una incertidumbre, en situaciones difíciles, no se les permite salir, los supermercados no están vendiendo, los restaurantes han utilizado algunas interesantes formas de vender sus productos a través de la entrega a domicilio, del delivery, como le dicen acá en Estados Unidos. Y así también en las iglesias, gracias a Dios que existe hoy en día lo que es la tecnología, los medios de comunicación masiva como son justamente el que estamos utilizando en este preciso momento, como es el Facebook y también el WhatsApp, y bueno, entre otras, ¿verdad? Yo normalmente las que utilizo es el Facebook y también el YouTube. Pero queremos tener una palabra de oración para iniciar este tema interesante, mis queridos amigos. Yo les pido que se queden con nosotros. Estaremos contestando esta pregunta que los discípulos le hicieron en Mateo 24 al Señor Jesús. Vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento. Querido Dios y Padre, le damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por mantenernos en este momento con vida para ser testigo de tus milagros, para ser testigo de este momento histórico que estamos viviendo en este mundo. Ahora que vamos a estudiar su palabra, Señor, le pedimos que nos dé luz, que nos ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para entender su palabra y para realmente creer en todo lo que usted nos ha dejado en ella. Le pedimos para cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de Facebook en este preciso momento y a través de YouTube, que usted pueda traer certidumbre, consuelo, seguridad a cada una de las vidas de muchas personas que quizás todavía no han adquirido o no les ha dado, no les ha pegado, no se han enfermado de esta tremenda enfermedad, pero que tienen temor, al igual como todos nosotros, Señor, pero que descansamos también en las promesas y en la protección que usted nos ha prometido. Gracias, Señor, le pedimos que usted toque nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quédese con nosotros. Yo les aseguro que este tema va a traer muchísima seguridad a usted, que también se pregunta qué pasará de ahora en adelante. Bueno, para empezar, yo quiero decirles que el coronavirus no es el final del mundo, para empezar, ¿verdad? Seguramente en 3 meses todo habrá pasado. Aquí no ha pasado nada. En 2 meses, 3 meses, usted ya hasta se olvidó del coronavirus, ¿verdad? Y continúa con su vida rutinaria, ¿verdad? Si usted es político, va a seguir en la política. Si usted es maestro, va a seguir siendo maestro. Si usted es cristiano o es evangelista o habla de la palabra de Dios, vamos a seguir aquí nosotros hablando de la palabra de Dios. Con seguridad, este no es el fin del mundo. Se van a morir mucha gente, se está muriendo mucha gente. Ojalá Dios quiera que no seamos parte del número
Pero yo le aseguro que el mundo no se va a acabar así, definitivamente, ¿verdad? Si hay algún término bíblico que nosotros pudiésemos aplicarle a esta situación, diríamos que son tiempos de dolores, son tiempos de parto que el mundo está viviendo, ¿verdad? Pero el día de hoy queremos contestar esta pregunta. Mateo, en el capítulo 24, aparece esta pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron? Dice que cuando Jesús se sentó, déjeme verificar también, utilizar mi Biblia que tengo acá, aparte de que yo se lo estoy mostrando allí en la pantalla, yo quiero ir directamente desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, dice la palabra de Dios, cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿verdad? Respondiendo, Él les dijo, bueno, esa invitación que los discípulos le hicieron a Jesús, Jesús le respondió también y les dijo, ¿verdad? ¿Veis todo esto? O sea que los discípulos, más o menos fotografiando o haciéndoles alguna escena así mental, los discípulos iban junto al Señor Jesús y le dijeron, mira, Señor Jesús, estás viendo ese tremendo edificio de Jerusalén, del santuario. Tú ves cómo, qué deslumbrante, qué blancura, qué perfección, qué piedras tan enormes. Entonces el Señor Jesús, que por supuesto sabía lo que ellos le querían decir con este comentario, estaban orgullosos de su templo, vino el Señor Jesús y les dijo en el versículo 2 del capítulo 24, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No habrá piedra sobre piedra. En otras palabras, todo lo que ustedes ven aquí en este preciso momento va a quedar por los suelos. Todo habrá de destruirse. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús y ellos se sorprendieron muchísimo. Interesados en cuándo sería esta situación, le preguntaron en el versículo 3. Yo lo tengo por acá, déjenme en este preciso momento pasar a Mateo 24, ya en el versículo 4, más que todo, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta era una señal importante, pero ojo, queremos señalar y resaltar algo muy importante en la pregunta que hicieron los discípulos, y es que ellos le preguntaron de dos acontecimientos importantes, que era, dinos cuándo serán estas cosas. Obviamente, de lo que venían hablando era la destrucción de Jerusalén, pero Jesús, bueno, siguiendo con la pregunta, dice, ¿cuándo serán estas cosas? Además, en la misma pregunta le hacen los discípulos, le hacen una segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué es lo que me hace comprender en esta pregunta? Que los discípulos estaban relacionando la destrucción de Jerusalén que sucedió allá por los años 70 después de Cristo con la segunda venida de Cristo. Ellos creían que justamente para ese entonces Jesús era el que iba a destruir básicamente al templo, porque ellos jamás se imaginaban que una persona o alguien, por muy poderoso que sea, iba a destruir ese tremendo templo. No se les ocurría pensar que otra persona sería más que alguien superior, alguien lleno de poder, en este caso Dios mismo, ¿verdad? Bien, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta era una de las señales. Y es interesante que Jesús no respondió en el orden como se le fue preguntado. O sea, la primera pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo es que va a suceder
la destrucción de Jerusalén. Y en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero se levantará, dice, acontezca, pero aún no es el fin. Interesante, ¿verdad? Ya en los siguientes versículos, del versículo 7 dice la palabra de Dios, vamos a poner por acá, permítame. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todos estos serán principio de dolores, dice, y en el versículo 9, entonces os entregarán, o sea, en ese entonces, pero es interesante, yo quiero resaltar algo interesante, que Jesús no empezó respondiendo la pregunta en relación a la destrucción de Jerusalén, sino que empezó respondiendo, y es lo que estamos leyendo ahorita, la segunda pregunta que tenía que ver con el fin del mundo. Y es por eso que dice el Señor Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué interesante, muchos hoy en día aducen de que no va a haber persecución, no va a haber tribulación, sino que Jesús vendrá antes de ella. Aquí nos dice claramente, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. En otras versiones dice de todas las naciones, ¿verdad? Por causa de mi nombre. Y dice, muchos tropezarán, en el versículo 10, déjenme ponerles acá, Mateo 24, a ver si lo tengo por acá, bueno, parecer no lo tengo, pero yo se lo voy a poner ahí más adelantito, se lo voy a leer, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán, unos a otros, o sea, como conocemos popularmente, se venderán. Alguien los vende, ¿no? Y otros, dice, se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, escuche. Ahorita el Señor Jesús está hablando de su segunda venida. Y muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos, dice, y por haberse multiplicado, ¿será que estamos viviendo en esos días? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, escuche bien, el que persevere hasta el fin, ¿al fin de qué? ¿De la destrucción de Jerusalén? Bueno, pudiese ser también, porque el tiempo del fin, Dios lo mezcló porque nos quiso dar una lección de que la situación que se presentó en Jerusalén es la misma que se va a presentar hasta en el tiempo del fin, antes de la segunda venida del Señor Jesús. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Interesante. Y será predicado, y la señal que el Señor Jesús les dejó, la señal definitiva de que el fin del tiempo, o sea, que Él vendría por segunda vez, es esta. Y será predicado este evangelio, dice, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro, el Señor Jesús pone como señal de el fin de todas las cosas la predicación del evangelio. Usted me dice, ¿pero por qué? Porque realmente nadie que haya vivido o viva actualmente en la tierra podrá ir al cielo, ¿verdad?, sin haber escuchado el evangelio de Jesucristo, la propuesta de salvación que Cristo le dejó a todo ser humano. Usted debió haber aceptado o rechazado a Cristo para que Él venga a traerlo, o en su defecto, a dejarlo, ¿verdad? Mis queridos amigos, vamos a seguir
con este estudio interesante, ya con el versículo 15, porque a partir del versículo 15, el Señor recién empieza a responder la pregunta de la destrucción de Jerusalén. Bien, quiero presentarles en este preciso momento lo que está pasando en el mundo. El mundo en este momento está, como quien dice, de cabeza por esta noticia del coronavirus. Y yo quiero presentarles aquí, en este preciso momento, más o menos cómo se está desarrollando el coronavirus. Como podemos ver allí, mis queridos amigos, este es el mapa de Estados Unidos. Tenemos allí la cantidad de virus, ¿verdad? Solo en el estado de New York, que es uno de los estados más afectados actualmente, estamos viendo ahí con 10.356 casos. En el mundo entero, 289.948. Solo en Estados Unidos, 278 casos ya. Y en el mundo ya tenemos fallecidos, ¿verdad? 11.942. ¿Y qué de América Latina? En América Latina, este dato es reciente, hace unos cuantos minutos lo agarramos. En América Latina tenemos a Brasil como el que ocupa el primer lugar con 977 casos. De ellos han muerto 11. Chile tiene 537, ¿verdad? 426 tiene Ecuador. Y luego le sigue Perú y luego México, ¿verdad? Con 203 y 2 muertos. Esto es lo que está sucediendo en Latinoamérica, y las cifras van en aumento, quiero decirles, va en aumento. Por eso los gobiernos en este preciso momento están haciendo todos los esfuerzos para tratar de mitigar un poco la crisis, ¿verdad? A nivel mundial, China se lleva el primer lugar en este asunto, ¿verdad? 81.304 casos, seguido por Italia. Impresionante lo que está pasando en Italia. Y también allí sigue lo que es España y otros países. Bueno, este es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Allí en este cuadro comparativo de los casos que se están pasando, que están sucediendo en el mundo, las muertes. Y quiero decirle que a este momento, obviamente, cada minuto, cada segundo van surgiendo más casos, ¿verdad? Van surgiendo más personas infectadas por esto del coronavirus, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Lastimosamente a veces los seres humanos no creemos a lo que nos dicen. El doctor Lee, que es el que vemos ahí en pantalla, fue uno de los que anunció y descubrió este virus allá en China, pero a veces, por decir la verdad, nos puede ir mal. Lamentablemente se contagió, ¿verdad?, de este tremendo y maléfico virus que algunos dicen, bueno, fue creado. Y bueno, yo creo bastante en este punto porque, mis queridos amigos, estamos viviendo en el tiempo del fin. El diablo, a través de sus agentes, está utilizando todo tipo de métodos para eliminar la mayor cantidad de gente y que estos no puedan esperar al Señor Jesús. Las pruebas en el mundo son insuficientes realmente. Miles y miles de personas están contagiadas y no saben que lo tienen, ¿verdad? Porque estas pruebas, obviamente, como el mundo no estaba preparado, pues no hay lo suficientemente en los diferentes ministerios de salud de los diferentes países, ¿verdad? No tienen la capacidad y básicamente están trabajando a ciegas en este momento. Muchos países pobres, como por ejemplo mi país, Honduras, que bueno, acreditaron un montón de dinero ahí, pero al final todo se lo roban, porque realmente se aprovechan de la nobleza, como decía un cómico por ahí. Hasta los animalitos no se salvan, mis queridos amigos. Obviamente no sé si eso se ha dado un caso de que algún animal le haya dado coronavirus, pero por si acaso, los dueños de las mascotitas están tratando de cubrir a los caninos de este mortal virus que sin duda alguna no juega con nadie, ¿verdad? Aquí, como lo podemos ver, tenemos allí los estadios. Bueno, tenía el audio un poquito subido arriba. Los estadios básicamente están vacíos, ¿verdad? Los vuelos de los aviones
muchos cancelados. Los países han cerrado sus fronteras. Realmente han cerrado sus fronteras porque es un peligro y es la única forma de poder detener este virus es cortándole el paso, ¿verdad? Y así mantener más o menos seguro las naciones, los países que en este momento están luchando contra ello, ¿verdad? Y los que se tomaban vacaciones, mire, eso es lo terrible, ¿verdad? Hay muchas personas que se fueron de viajes de placer y no se dieron cuenta que esa fue su misma cárcel, ¿verdad? Miles de personas que se embarcaron allí, quedaron por muchos días y están por ahí dentro de todos estos grandes monstruos, barcos que son hechos para llevar a la gente a dar sus paseos, ¿verdad? Y aquí tenemos al coronavirus, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar, mis queridos amigos, el día de hoy con este estudio. Lastimosamente, mis queridos amigos, esta situación nos va a pasar una tras otra vez, porque no estamos preparados, ¿verdad? No estamos preparados realmente. Es lastimoso que día con día las naciones van entrando en un deterioro terrible. Las economías están por los suelos debido a la alta corrupción que hay en cada uno de los países. Y cuando llegan este tipo de eventos, no hay dinero, o si hay, sigue la misma cosa. Es el momento para robar más. ¿Y qué de las iglesias? Lamentablemente también queremos decir que siendo un momento adecuado, para mí es uno de los mejores momentos para predicar la palabra de Dios y darle respuesta a las personas que de repente se ven sin esperanzas y solo piensan en la muerte. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, las personas, pues se les dio el warning, la llamada de advertencia para que se prepararan debido al cierre de las instituciones y sobre todo a las diferentes disposiciones que los gobiernos de los estados hacen a sus ciudadanos, en este caso de no salir de sus casas. Y bueno, la gente se prepara y curiosamente la gente se prepara mucho con la comida, mucho papel de baño y alguien se preguntaba, pero ¿por qué las personas traen papel de baño? Bueno, obviamente que al quedarse en casa, estos van a tener que ir al baño muy seguido, ¿verdad? La gente piensa en comer, alimentarse, creen que preparándose, creen que el alivio a la destrucción, o la forma como prepararse a la destrucción o a la enfermedad es comer o prepararse con alimentos. Definitivamente, mis queridos hermanos, eso no es lo que nos indica la palabra de Dios. Y Jerusalén iba a pasar por una experiencia sin precedentes. El Señor Jesús les había dicho: ven todo esto que está aquí, toda esta belleza. Hoy el mundo entero, hermano, se considera un lugar lindo, a pesar de que hay enfermedad, hay situaciones feas, pero usted se va a los diferentes países y va a encontrar muchas cosas lindas. Usted puede ver cómo están construidas las ciudades, los centros de diversión, etcétera, etcétera, acá en Estados Unidos, Europa, y la gente que tiene su dinerito lo gastan así, ¿verdad? Conociendo países, conociendo regiones, ¿verdad? Saben, Jerusalén era una belleza, era un lugar lindo, el templo que cubría casi una porción de la ciudad era enorme. Los judíos se sentían orgullosos, pero les dijo Jesús: miren, ven todo eso, no va a quedar piedra sobre piedra. Y de igual forma, mis queridos amigos, en este mundo no va a quedar piedra sobre piedra. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta del Señor Jesús, lo vamos a ir a Mateo 24, ya en el versículo 15, dice la palabra de Dios. El Señor aquí ahora comienza a responder
ahora sí, a la primera parte de la pregunta. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, dice la palabra, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En otras versiones dice ni en sábado, porque obviamente el día de reposo para los judíos y para todo el mundo debería de ser el día sábado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, el Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, dice en ese entonces, cuando se destruya Jerusalén iba a haber gran tribulación, cual no la había habido. Bueno, en este versículo el Señor Jesús ya está mezclando tanto la destrucción de Jerusalén como la segunda venida o el fin del tiempo que estaba incluida en esa pregunta. Dice, porque habrá entonces de nuevo gran tribulación, escuche, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, escuche lo que dice la palabra de Dios, mirad aquí, está el Cristo, otra vez los engaños. O mirad, allí está, no lo creáis, dice, porque se levantarán falsos profetas, otra vez mencionando al Señor, falsos cristos y falsos prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, y esta es una señal de la venida del Señor Jesucristo, no hay tal de aquello de que el Señor vendrá en secreto, o que se va a venir a robar un montón de gente, un montón de cristianos antes de la tribulación. No, dice la palabra de Dios, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerno, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Obviamente, por si no entendió lo último, es que usted sabe que cuando un animal se muere, pues los opilotes vienen y llegan, ¿verdad? Los opilotes llegan y es una señal de que hay algo muerto. Así es que venimos en unos segundos, mis queridos amigos. Queridos amigos, vamos a continuar en este preciso momento con el desarrollo ya en la parte final de nuestro programa, pero no nos queremos ir sin traerles palabras de esperanza. Es cierto que la situación en este momento es difícil, quizás usted no sale de su casa, las autoridades han dado un toque de queda, como decimos, de quedarse en casa. Y pues no hay mucha cosa que divertirse, ¿verdad? A menos que haya una televisión por ahí, mirar las noticias. Pero el problema es que ya me he encontrado con personas que están viendo muchas noticias sobre el coronavirus y han entrado en un momento de desesperación.
ha venido la crisis emocional, las personas no tienen esperanzas. Pero yo quiero decirle, mis queridos amigos, que esto no va a ser el fin del mundo. Cuídese de no contagiarse, porque si se contagia, probablemente usted pueda morir, pero aún así, según las estadísticas, son, en comparación a las personas que se enferman, no son muchas las personas que mueren. Y en comparación a la población mundial, obviamente, no es mucho. Pero no vale la pena entrar en un riesgo, ¿verdad? Así que hay que cuidarse. El otro punto es que hay que estar seguro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 2 de Daniel, quiero buscarles e invitarles a que vayamos a el libro de Daniel en el capítulo 2. También ahí el Señor Jesús nos hablaba, y la palabra de Dios nos hablaba de acontecimientos que iban a suceder durante la historia del mundo. Ya al final del capítulo, cuando el rey Nabucodonosor no miró que nadie le daba respuesta a su sueño que había tenido y que había olvidado, ¿se acuerdan? Pues siempre tienen que aparecer los hijos de Dios para dar la respuesta. Y apareció Daniel. Entonces Daniel habló, dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Daniel habló, sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Obviamente el rey había soñado con esa tremenda estatua, ¿verdad? Y la visión dice que se le reveló a Daniel, porque Daniel era muy amado por Dios. Entonces el secreto fue revelado, dice en el versículo 19, a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y las ciencias y da ciencia a los entendidos. Él da todo, mis queridos amigos. Por eso es que no hay que temer. Todo está en las manos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, en el versículo 23, empieza Daniel a hacer una oración y a decirle al rey, más que todo, que el Señor del cielo había dado respuesta a su oración. Entonces, Ariot, que era el sirviente del rey, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado a un varón de los deportados, le dijo Ariot a Nabucodonosor, de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey le dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿verdad? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Por supuesto. Los hijos de Dios siempre tienen la respuesta a los acontecimientos que habrán de darse en el mundo. Y hoy en día no es la excepción, mis queridos amigos. Por eso nosotros estamos hablándoles aquí que el fin del mundo no viene con el coronavirus. ¿Sabe dónde viene el fin del mundo? El fin del mundo va a venir aquí en el capítulo 2, nos da la respuesta. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Después de darle una cátedra a Nabucodonosor, después de platicarle, Daniel, de lo que iba a suceder, de los reinos que iban a transcurrir, ¿verdad? Él le dice, este es el sueño, también la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo, todo. Y lo que vistes, dice Daniel, de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. En clases nosotros anteriores hemos estudiado ya todos estos temas. Hemos estudiado qué significaban las estatuas, qué significaba este imperio de hierro, el barro, etcétera, etcétera. Usted se puede ir a nuestro perfil de Facebook y también en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Para usted estudiar. Todo esto está en la historia. La historia se compagina, se compara con la palabra de Dios y usted va a encontrar conocimiento sorprendente, ¿verdad? Entonces, en el versículo 43 dice Daniel, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán al uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Nosotros en estudio hemos dejado claro que ese imperio del hierro era el imperio romano. Y obviamente en el transcurso de la historia, principalmente después de los años 100 en adelante, fue cuando la iglesia, que es básicamente el barro, la palabra barro, créalo por fe, después vamos a hacer un estudio, significa gente religiosa, la iglesia. La iglesia se va a unir con el hierro, con el Estado, con el imperio. Eso sucedió después del año 300 con Constantino y después con la unión de la iglesia popular con el paganismo. Y decía, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Bueno, voy a leer de antes. Dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, o sea, la iglesia mezclada con el poder político, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y dice la palabra de Dios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, ¿quién es el que consumirá a todos estos reinos? Bueno, al parecer dice aquí, ese nuevo reino que nos hablará más adelantito, dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. Quiero decirle, mis queridos hermanos, cuando hablamos de piedra, la roca de salvación en la palabra de Dios, nos dirige exactamente a Jesús. Jesús fue levantado como la roca, ¿verdad? Que en el cual nosotros los edificadores debemos construir. Dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey que lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel y su interpretación. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En otras palabras, esa piedra, ¿verdad?, que fue cortada no con mano, dice que desmenuzó el hierro y el bronce, el barro. O sea, quiero decirle, mis amigos, porque muchas personas se han de preguntar, bueno, si esa piedra es la segunda venida de Cristo, se supone que para ese entonces, que está en el futuro, exista todavía el oro, ¿verdad?, la plata y el bronce, ¿verdad?, y el hierro, que representaban los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y también de Roma, del Imperio Romano. Pero si esa piedra iba a venir en los días postreros, y estamos en los días postreros, pero hoy vemos
que no existen esos imperios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprender esta situación, mis queridos amigos? Hoy no existe Babilonia, no existe Medo-Persia, no existe Grecia, tampoco existe Roma, por lo menos en un estado físico, donde podamos ver un rey, un imperio, soldados, guerreros armados. No. Saben, en Apocalipsis nos habla de uno de esos imperios, principalmente el primero, bastante mencionado, como es Babilonia. Dice que Babilonia ha dado de beber del vino de su fornicación a todas las naciones. En el futuro, o en nuestros días, para ser más claro, dice la palabra de Dios que existe Babilonia. Pero la pregunta es, ¿dónde está? Yo no la veo Babilonia por ningún lado. Obviamente, mis queridos amigos, las cosas en la palabra de Dios las podemos entender por lo menos desde dos puntos de vista. Son las dos dimensiones que yo conozco: física e espiritual. Obviamente las cosas físicas son el resultado de las ideas, de las cosas espirituales, de las cosas que creamos en nuestra mente. Eso es lo más importante. Saben, los conceptos babilónicos, los conceptos medo-persas, griegos, llegan hasta nuestros días. Hoy vivimos bajo conceptos de estos movimientos, de estos imperios. Las estructuras, por ejemplo, de las grandes ciudades del mundo tienen mucho que ver con lo que era Roma y Grecia y Medo-Persia también, y no digamos de Babilonia en el aspecto espiritual. Muchas de las creencias que hoy pululan en el mundo cristiano son extraídas de Babilonia. Yo le podía mencionar, y hemos hablado muchísimo de hecho, hay religiones completicas con doctrinas babilónicas. Saben, cuando venga Jesús, y como Jesús ya vino, este es el otro punto también. Porque la piedra que golpeaba los pies de la estatua era el Señor Jesús estableciendo su reino. Pero todos sabemos que Jesús ya vino por primera vez. Y tú me dices, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Falló Jesús al no establecer su reino? Mis queridos amigos, Dios nunca falla. Jamás. Nunca va a fallar nuestro Dios. Dios lo que es que es un Dios misericordioso. Y su venganza y su ira a veces tarda, pero no olvida. Bien, vamos a ver, no sé si nos estamos escuchando ya ahí a través de Facebook. Hágame una señal a ver si nos están escuchando. Porque parece que no tenemos audio por acá. Hágame un dedito por ahí si ¿perdón? No sé si estará escuchando. ¿No se está escuchando? Bueno. Vamos a ver, vamos a checar acá porque no sé realmente si me dicen que estamos, no se está escuchando. Si está escuchando, vamos a ver, hágame. Ok, bueno. Sí me están escuchando, ¿verdad? Perfecto. Ya me desconcentré un poquito. Mis queridos amigos, estamos en la estatua de Nabucodonosor. Decía, si el Señor Jesús iba a venir en los últimos días y su llegada vendría a romper, a destruir estos imperios, obviamente no existe ningún imperio hoy en día. Aquí el Señor Jesús, la lección que nos quiere decir la palabra de Dios, Jesús ya vino. Y en Lucas nos decía, en este momento no la teníamos ahí, pero en Lucas, si no me equivoco, en Lucas 21, 22 nos hablaba Jesús en su experiencia cuando los discípulos le preguntaron cuándo sería la venida de su reino. El Señor Jesús le respondió sin ningún problema y les dijo que el reino de Dios ya estaba. Nada más que el reino de Dios, decía él, no lo podíamos ver. Incluso en una ocasión él comparó al Señor Jesús el hecho de echar demonios con la llegada del reino de Dios. Pero ¿por qué comparar echar demonios con la venida del reino de Dios? Claro, mis queridos amigos, porque obviamente donde no hay luz,
La oscuridad es la ausencia de luz. El Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy la luz del mundo. Y ustedes, mis discípulos, pueden ser la luz del mundo. Cuando vino Jesús, trajo luz. Desde entonces empieza a predicar el reino de gracia. ¿Saben por qué Jesús no necesariamente vino a establecer su reino y esa piedra no vino a desbaratar el mundo entero, a destruirlo? Porque obviamente si Jesús hubiese venido con su reino de gloria, nadie se había salvado, porque no estábamos preparados. Incluso hoy en día, yo no quiero decir que no hay personas que no estén preparadas, pero son muy pocas personas que están preparadas. Entonces Jesús, Dios es sabio, es misericordioso, y lo primero que Él vino a establecer fue su reino de gracia. ¿Cuál es el reino de gracia? El reino de gracia es el mismo evangelio eterno del Señor Jesús, el cual su objetivo es conquistar adeptos, conquistar hijos para que puedan ser o puedan vivir en el reino de gloria. Me estoy dando a explicar, me explico bien. O sea, cuando Jesús vino y dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, obviamente el Señor Jesús se refería a Él, pero también a la enseñanza que nos iba a preparar para el reino de gloria. Es por eso que Jesús mandó a todos sus discípulos, y ya dice en Mateo 24, dice, será predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un versículo que también tiene que ver con Apocalipsis, y luego vendrá el fin. El dar a conocer el evangelio, el hecho de que todo mundo lo conozca, eso va a ser motivo para que Cristo venga. Entonces, cuando Cristo vino a establecer el reino de gracia, obviamente entregando el evangelio a todos sus hijos, a todos los que quisieran abrazarlo, para que este evangelio pueda capacitarlos para que ellos puedan entrar al reino de gloria. Hoy en día muchos de mis hermanos se confunden y dicen, pero ¿qué reino vino a establecer Jesús? Si hoy en día estamos aquí con el coronavirus, hay persecución, hay muerte, hay enfermedad, hay tragedia. Mis queridos amigos, es que la muerte y la tragedia no es nada para Dios. ¿Saben? Dios puede resucitarnos si en caso que nosotros muramos por el coronavirus. Para Dios no hay ningún peligro, pero no hay ningún problema en que tú mueras o yo muera. El problema está en que tú mueras sin la esperanza de la vida eterna. Es ahí el problema. Por eso nosotros como iglesia, incluso el diablo se aprovecha de todas estas situaciones para... el objetivo obviamente del diablo al crear estas crisis es para que los cristianos, aquellos de poca fe, tibios, pues digan y tengan el pretexto de decir, bueno, no voy a la iglesia porque me puedo enfermar. Pero saben, Dios es maravilloso que ha puesto todos los medios para que los cristianos no tengamos ningún pretexto de reunirnos. Nosotros incluso como iglesia lo que hicimos, bueno, hagamos una iglesia virtual, ¿verdad? Y bueno, nos reunimos allí con los hermanos y tratamos de hacer el culto, cada quien desde su hogar. Incluso el hermano Samuel estaba ya por Panamá. Y nos reunimos. O sea, no hay pretexto para que tú no te puedas reunir, mi querido. Entiende el lenguaje que el diablo quiere utilizar en nuestros días. Separarte de Dios. Desligarte de todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Pero realmente todos aquellos que amamos al Señor Jesús, que anhelamos que estas cosas terminen ya, porque estamos sufriendo, el mundo está sufriendo, hay calamidades. Quizás usted la pasa bien porque no ha llegado la tragedia a su vida, y a mí tampoco no me ha llegado, pero yo puedo percibirle el sufrimiento y el dolor que causa todo esto en las personas, en los pobres, el desánimo que trae, la falta de paz en el corazón. Pero saben, el fin del mundo va a venir cuando Cristo venga. Pero el Señor nos ha dejado el evangelio de Jesucristo, el evangelio de amor que nos capacita para el encuentro final con nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, estamos terminando ya, nos adelantamos, nos pusimos ahí, nos pasamos unos minutitos, pero yo quiero que ustedes se lleven esta palabra de seguridad. Jesús aún te está dando el tiempo para que te prepares. Jesús
quiere verte en el reino de los cielos. Dice su palabra que Él no ha venido por causa de nosotros, porque Él quiere que todos se preparen y vengan al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos, de todas aquellas cosas que hemos hecho malas, incluso aquellas cosas que de repente no las hemos hecho, pero las hemos pensado. Porque todo pensamiento y toda palabra y toda acción será pasada por el juicio y no será ignorada. Tenemos que estar limpios ante la presencia de Dios en aquel día y esperamos que sea pronto. Mis queridos amigos, que Dios nos bendiga. Vamos a continuar la próxima semana con otro estudio interesante. Mi deseo es que usted siga creciendo en la fe. No importa qué religión usted ostente. Y esto de religión a mí, en cierta forma, yo soy adventista del séptimo día, mis queridos amigos, y quizás usted sea de cualquier otra. Pero esto no significa que porque yo sea esta y usted por sea la otra, voy a ignorarlo o voy a verlo de reojo o mal. Sabe, usted luche donde está. Pídale al Señor que le muestre la verdad, así como yo constantemente estoy orando para que Dios me muestre su verdad, para que al final yo pueda obtener la libertad. Porque el que conoce la verdad vive en libertad. Y Dios algún día se encargará de decirnos, esta es la verdad, por este camino andad, y nosotros los obedientes iremos por allí. Usted trate de ser fiel según la luz que Dios le ha dado. Después espere la instrucción de Jehová, la luz que Dios le dé, y esté atento a seguirla, porque si usted la ignora, está jugando con su salvación. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, aquí a través de Ángel Mensajero TV. Un abrazo para todos en todas partes. Que Dios les bendiga y hasta pronto.